señores, lo comenté en la apertura del programa, queremos hablar del escenario internacional que podemos comenzar por la Unión Europea y por Francia. Y para hablar de ello estamos con Hernán Villar, que hace rato que no venía al programa. ¿Cómo te va? Bien, Gustavo, gracias por la invitación. No me digas que no te invitaba, ¿eh? Me tenías olvidado. Eso no sí, me digas que te tenía olvidado. Sí, me tenías olvidado. Bueno, pero bueno, acá estamos. Bien, con elecciones en Francia. Un fin de semana. En Francia. ¿Qué representa una elección en Francia en lo que es la Unión Europea? Bien, es la pregunta, ¿no? En Francia se cocinan los climas políticos, ¿no? Se dan las revoluciones, la gran discusión europea siempre se da en Francia, ¿no? Y esta no es la excepción. Ahí tenemos los candidatos, sí. Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que ya estuvieron en un balotaje hace 5 años, que es lo que dura el mandato presidencial en Francia. Ya en la otra oportunidad ganó Macron. Si uno ve cómo quedó el electorado, el domingo de las elecciones quedó con un 27% Macron, 23% Marine Le Pen y un 22% Jean-Luc Mélenchon de una izquierda, ¿no? Bastante marcada, ¿no? No tan extremista, pero sí una izquierda de ley, ¿no? Lo que se están contando ahora son los votos, a quién va a ir el electorado de Mélenchon, que si uno sigue un hilo lógico, si bien no apoyan a Macron, deberían estar en las antípodas de Le Pen, ¿no? Algo que por ahora las encuestadoras, se publicó una por la tarde de ayer, ¿no? Muy importante en Francia, que dice que la mayoría de los votos, o un 7% de los votos, irían para Macron. Eso le daría la posibilidad de tener más del 50% y ganar las elecciones, ¿no? Vemos que es la segunda vez que van al mismo balotaje y se enfrentan dos modelos que parecen no estar siendo representativos de todo el electorado en Francia, y vemos el mismo rebote en toda la Unión Europea. Es decir, Macron, que pertenece a una centro-derecha liberal, y una Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, un ultra xenófobo de derecha. Es un señor ya muy grande por estos años, tiene más de 80 años, pero bueno, ella representa una extrema derecha francesa que cada vez tiene más votos, ¿no? Este es un síntoma que sea la segunda vez que esté en un balotaje, ¿no? Esto marca los grandes cambios que se están dando en Francia y los desafíos que tiene la Unión Europea, sobre todo en miras a futuro, ¿no? Si vemos en los últimos 40 años, hubo solamente 5 presidentes en Francia, ¿no? Mitterrand, que estuvo de principios de los 80 hasta la mitad de los 90, de ahí el que era alcalde de París, Jacques Chirac, se hizo cargo del Elíseo hasta el año 2007, y después tenemos 3 cargos más que duraron, justamente Sarkozy 2007-2012, François Hollande, se me escapaba, volvía el socialismo a la presidencia en 2012 al 2017, y ahora está Emmanuel Macron en busca de una reelección que no se les dio al resto de los presidentes anteriores, ¿no? ¿De la centro-derecha a la derecha? Bueno, ¿O de la derecha a la derecha? Es un debate, ¿no? Porque uno en la política dice, bueno, ¿a quién está más? Uno puede estar a la derecha de alguien y está más a la derecha, claro, ¿no? Creo que de Marine Le Pen a su derecha solamente está la pared, digamos. Entonces todo el mundo queda del otro lado, ¿no? Entonces, inclusive, son zurditos al lado de Marine Le Pen. Y con el discurso que tiene Le Pen, claramente. Contale a la gente qué es lo que dice en su discurso, Marine. Es un discurso que tiene rebote en todos lados, ¿no? Vemos a Ayuso en Madrid, en la alcaldía de Madrid, vemos en el Congreso alemán también que va ganando escaños, vemos un poco Boris Johnson en el Reino Unido, por más que salió del Brexit, el Reino Unido siempre es un actor fundamental en el viejo continente. Bueno, por supuesto tiene un problema migratorio, ya su padre. Tema migratorio, bien. Tema migratorio. Bien. Por ejemplo, la relación Francia con Rusia, que en este momento sabemos que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué dice Marine Le Pen? Marine Le Pen quiere llegar a un arreglo, tiene una mirada un poco como la de Trump, ¿no? Llegar a un arreglo con Vladimir Putin, desactivar las tensiones, y ahí derechas e izquierdas, Mélenchon y Le Pen tienen un mismo punto en común, que es Francia sacarla de la OTAN, o por lo menos que cambie su protagonismo en la OTAN, ¿no? Que ha quedado, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha quedado muy desgastado en el conflicto ucraniano también, ¿no? Por su participación. Para Le Pen es un costo demasiado alto y le quita poder de acción a Francia para su diplomacia.
vemos desde principio de año cómo Macron inclusive se ha puesto a la cabeza de la negociación para con los rusos, algo que vimos en las reuniones inclusive que... Vimos, no nos avisaste, esa mesa gigante que estaba... Esa mesa gigante que parece de película y sí. El presidente francés diciendo que no se querían hisopar en Rusia para que no tengan el ADN de él, bueno, una serie de cuestiones que no sirvieron para mucho, pero que lo habían posicionado a Macron ya en retirada Merkel. Desde diciembre Olaf Scholz es el nuevo canciller alemán. No estando Merkel una figura principal dentro de la Unión Europea, Macron parecía posicionarse ahí, algo que le daba más intención de votos y en donde Le Pen en campaña se hizo fuerte porque a través de la guerra, lo que está ocurriendo, el conflicto con Rusia, se han encarecido casi un 40% de la cuestión energética en toda Europa y en Francia en particular. Para lo cual Le Pen... La baguette francesa también aumentó un 37%. Bueno, no tenía ese dato, pero sí. Bueno, a vos que te gusta la baguette seguramente es un indicador que habrás, indicador de inflación de un producto. En cuenta. Bueno, sin ir más lejos, tanto Francia, España como Italia por estas horas empezarían a subsidiar la energía, ¿no? Algo que es un acontecimiento distorsivo de precios y demás que se está discutiendo en toda Europa en este momento, pero Le Pen dice, ¿para qué vamos a tener un conflicto con los rusos y pagar más caro las cosas? ¿Cuándo podríamos llegar a un arreglo en una mesa de negociaciones, ¿no? Esto, la cuestión migratoria, la cuestión tributaria. La cuestión migratoria es muy importante. Francia recibe muchos migrantes todos los años. Inclusive Le Pen quiere sacar del acuerdo Schengen, el de libre circulación de los europeos por toda la Unión Europea. Bueno, sería un cambio de paradigma. Y como te decía antes, como bien planteabas vos en tu pregunta, en Francia se respira el clima político. Es decir, si Francia gira a la derecha como plantearía Le Pen, es un actor muy importante, ¿no? Para el viejo continente y sentaría un precedente para las futuras políticas en la Unión Europea, ¿no? Bien, cerremos, pero es para largo, pero cerremos con algún tema que a vos te parezca relevante de esta tragedia de la guerra de Ucrania y Rusia. Un temita que te parezca relevante así de último momento. Bueno, la elección francesa tiene mucho esto de la participación de la OTAN. Esta semana se dio una noticia que tuvo mucho impacto, alto impacto, porque desde un noticiero en Moscú dice Rusia ya está entrando en la Tercera Guerra Mundial. Guerra Mundial fue... Pero yo te tiro título, a ver si te parece. Sí. Tercera Guerra Mundial, un título. Para los rusos... Otro título. Alianza China, Rusia, India. Global News, periódico chino. No, Tercera Guerra Mundial, desde el planteamiento de Putin, estaba planteado desde antes. Es decir, si uno escucha al presidente ruso, Rusia no está en guerra con Ucrania, Rusia está en guerra con la OTAN. Si se quiere. El mayor contribuyente que tiene la OTAN, arriba del 72% de su presupuesto militar, pertenece a los Estados Unidos, lo pone los Estados Unidos. Es decir, Rusia le habla directamente al presidente norteamericano. Si uno revisa, por ejemplo, las charlas que tenía Zelensky con Donald Trump, ustedes saben que hubo una investigación, inclusive Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden de los Estados Unidos, estaba metido en una intriga electoral dentro de lo que era Ucrania, ¿no? Donald Trump inclusive quiso sacar a Estados Unidos de la OTAN y decir, no nos vamos a empantanar en un conflicto bélico en Ucrania con un drama humanitario como el que vemos y con un drama económico como el que también vemos, porque en términos energéticos la llave de gas de toda Europa la tiene Rusia. La tiene Rusia. Entonces es un conflicto ahí que... O sea, parecía que no, pero la tenía más clara Donald Trump que Joe Biden. En términos de política internacional, sí. El año pasado, con la retirada militar de Afganistán por parte del gobierno norteamericano, que estuvo 20 años empantanados en Medio Oriente, y con cómo está negociando la cuestión ucraniana ahora, no está encontrando salidas, digamos. Estados Unidos se encuentra empantanado en estas cuestiones. De hecho, Joe Biden, a quien se lo ha visto perdido en algunos actos públicos, algo que llama un poco la atención. Que saludó y no tenía nadie al lado. Es el tercer gaffe, es el tercer error que se manda. Un hombre octogenario, un cuadro político de los Estados Unidos, pero el run puertas adentro de los Estados Unidos y lo que se habla en las relaciones internacionales está ayornado a la nueva manera de hacer política, ¿no? En ese punto hay que ver. Y por otro lado, si la crisis energética llega a todo el continente europeo, ¿qué va a pasar con sus aliados en la OTAN? Porque este domingo, el 24, hay elecciones y por más que las encuestas, vos sabés que yo les di la partida de defunción a todas las encuestadoras a partir del año 2016, porque no son representativas. Ustedes ven que vamos a elecciones y después de las elecciones salen con otros números que ninguna encuestadora las toma en cuenta. Bueno,
en teoría va a ganar Macron, ¿no? Según lo que dicen las encuestadoras. Ahora, si gana Le Pen, ¿cómo empieza a quedar Estados Unidos o la OTAN ante el mundo, ¿no? Claro. Entonces, ahí vemos que, bien, vos preguntás sobre Rusia, China y demás. Bueno, la hegemonía en términos de relaciones internacionales quizás esté virando también de lado, ¿no? Lo que en principio del siglo XXI fue la lucha contra el terrorismo y Estados Unidos a la cabeza de esa cuestión, bueno, quizás ahora Rusia, China empiezan a generar un eje, ¿no? Esto de que la energía rusa se pague en rublos, ¿no? O hacer nuevas monedas de reserva, quizás empiecen a discutir la hegemonía europea norteamericana, ¿no? Es un punto, por eso digo, son tiempos de cambios, se están viendo en todas las políticas porque no es casual que en todo el mundo hay escenarios de balotaje. Nosotros que cubrimos las elecciones de todos los países, siempre termina un escenario polarizado o de grieta, como se le dice acá en la Argentina. Ese es un síntoma que hay que tomar en cuenta, que obviamente lo ha acelerado la crisis de la pandemia, ¿no? Que lo ha dejado mucho más al descubierto. Muchísimas gracias, Hernán. No, gracias por la invitación.